Capítulo 6. Fantasía visionaria. La naturaleza de la fantasía visionaria, o imaginación, es muy poco conocida, y su naturaleza y permanencia eterna de sus siempre existentes imágenes son consideradas como menos permanentes que las cosas de la naturaleza vegetativa y generativa. Sin embargo, el roble muere tanto como la lechuga, pero su eterna imagen e individualidad nunca mueren, sino que se renueva por su semilla. Así ocurre también con la imagen imaginativa, que retorna por la semilla del pensamiento contemplativo. Las imágenes de nuestra imaginación son las realidades de las cuales cualquier manifestación física es tan solo la sombra. Si somos fieles a la visión, la imagen creará por sí misma la única manifestación física de sí misma que tiene derecho a ser. Hablamos de la realidad de una cosa, cuando nos referimos a su sustancia material. Eso es exactamente a lo que un imaginador se refiere cuando habla de su irrealidad o sombra. Imaginar es sensación espiritual. Entra al sentimiento de tu deseo cumplido. A través de la sensación espiritual, a través del uso de tu vista, oído, olfato, gusto y tacto imaginario, le darás a tu imagen la viveza sensorial necesaria para producir aquella imagen en tu mundo exterior o de sombras. Aquí tenemos la historia de uno que fue fiel a su visión. Siendo un verdadero imaginador, recordó lo que había escuchado en su imaginación. Entonces, él escribe, un amigo, que conoce mi apasionado afecto por la ópera, trató de obtener la completa discografía de Tristán e Isolda, de Kirsten Flagstad para mí como regalo de Navidad. En más de una docena de tiendas musicales, le dijeron lo mismo. La compañía de música RCA Victor no está distribuyendo ese disco, y no hay copias disponibles desde el 1 de junio. El 27 de diciembre, decidí probar Tu Principio otra vez, para obtener el álbum que yo tanto deseaba. Recostado en mi living, entré mentalmente en una tienda de discos, de la que yo era cliente, y le pregunté al único vendedor, del cual recordaba su cara y su voz, ¿tiene la obra completa de Isolda de Flagstad? Él respondió, sí, la tenemos. Con eso terminaba la escena, y la repetí hasta que fue real para mí. Luego, aquella tarde, fui a esa tienda de discos para representar físicamente aquella escena. No había ni un detalle que me dieran mis sentidos, para alentarme a creer que podía salir de aquella tienda con mis discos. Me habían dicho el septiembre pasado, ese mismo vendedor en esa misma tienda, la misma historia que mi amigo había recibido allí antes de Navidad. Al acercarme al vendedor que había visto en mi imaginación aquella mañana, le dije, ¿tiene la obra completa de Isolda de Flagstad? Él respondió, no, no la tengo. Sin decirle nada audible, yo dije mentalmente, eso no fue lo que te escuché decir. Cuando me di la vuelta para salir de la tienda, noté en uno de los estantes de arriba lo que parecía ser una publicidad de esta colección de discos, así que le remarqué al vendedor, si no tienes la mercadería, no deberías publicitarla. Tienes razón, respondió él, y cuando fue a quitar la publicidad, descubrió que era el álbum completo, con todos los discos. La escena no fue interpretada exactamente igual a la que yo había construido, pero el resultado confirmó lo que mi escena imaginaria implicaba. ¿Cómo puedo agradecerte? Luego de haber leído su carta, debemos estar de acuerdo con Anthony Eden, cuando dijo, una asunción, aunque sea falsa, si se persiste en ella, se materializará en hechos. Su fantasía, fusionada con el campo de los sentidos de la tienda de discos, enriqueció los aspectos de ella, e hizo que sean de él lo que él percibió. Nuestro futuro es nuestro imaginar en su marcha creativa. Él usó su imaginación para un propósito consciente, representando a la vida como él deseaba que fuera, y por lo tanto, afectando a la vida en vez de meramente reflejarla. Él estaba tan seguro de que su drama imaginativo era la realidad, y el acto físico tan solo una sombra, que cuando el vendedor dijo, no, no la tengo, él, dijo mentalmente, eso no fue lo que te escuché decir. No solo recordó lo que había escuchado, sino que todavía lo estaba recordando. Imaginar el deseo cumplido es el buscar que encuentra, es el pedir al que se le da, es el golpear al que se le abre. Él vio y escuchó lo que él deseaba ver y escuchar, y no iba a tomar un no, no la tengo como respuesta. El imaginador sueña mientras está despierto. Él no es el sirviente de su visión, sino el amo de la dirección de su atención. La constancia imaginativa controla la percepción de los eventos en el espacio-tiempo. Desafortunadamente,
la mayoría de los hombres son eternamente cambiantes, como un ojo sin alegría, que no encuentra ningún objeto valedero de su constancia. La señora GR también escuchó imaginativamente lo que ella quería escuchar físicamente, y sabía que el mundo externo debía confirmarlo. Esta es su historia. Algún tiempo atrás, publicamos nuestra casa para venderla, lo cual era necesario para nosotros para comprar una propiedad más grande, para la cual ya habíamos hecho un depósito. Varias personas hubieran comprado nuestro hogar inmediatamente, pero estábamos obligados a explicar que no podíamos concretar ningún trato, hasta que no sepamos si nuestra oferta para la propiedad que queríamos había sido aceptada o no. En ese momento, un agente llamó y literalmente nos rogó para que le permitamos mostrar nuestro hogar a un cliente suyo que estaba entusiasmado por esta localidad y estaba dispuesto a pagar aún más de lo que estábamos pidiendo. Les explicamos nuestra situación al agente y a su cliente, y ambos declararon que no tenían problema en esperar a que nuestra compra fuera consumada. El agente nos pidió que firmáramos un papel, el cual él decía que no nos ataba de ninguna manera, pero lo pondría a él en primer lugar en la venta, si nuestra otra compra se concretaba. Nosotros firmamos el papel, y más tarde nos enteramos que, en la ley de bienes raíces del estado de California, nada podía atarnos más que eso. Unos días después, nuestro arreglo para la compra de la nueva propiedad se vino atrás, así que le notificamos a la gente y su respuesta verbal fue, bueno, entonces olvídenlo. 2 semanas después, él presentó una demanda en contra nuestra, por una comisión de $1,500. Se fijó la fecha del juicio, y nosotros pedimos un juicio conjurado. Nuestro abogado nos aseguró que él haría todo lo posible, pero que la ley, en este punto en particular, era tan estricta, que él no podía ver ninguna posibilidad de que ganásemos el caso. Cuando llegó el momento del juicio, mi esposo estaba en el hospital y no podía aparecer conmigo en nuestra defensa. Yo no tenía testigos, pero el agente trajo a 3 abogados y a un número de testigos a la corte, en nuestra contra. Nuestro abogado me dijo que no teníamos ni la más mínima posibilidad de ganar. Yo me dirigí a mi imaginación, y esto fue lo que hice. Ignorando completamente todo lo que había sido dicho por abogados, testigos, y el juez, que aparentaba estar a favor del demandante, pensé solo en las palabras que quería escuchar. En mi imaginación, escuché atentamente al presidente del jurado decir, encontramos a la demandada, no culpable. Lo escuché hasta que sabía que era cierto. Cerré el oído mental a todo lo que se decía en la sala del juzgado, y solo escuché aquellas palabras, encontramos a la demandada, no culpable. El jurado deliberó desde el receso del mediodía, hasta las 4:30 de la tarde, y todo durante esas horas que me senté en la sala del juzgado, y escuché aquellas palabras una y otra vez en mi imaginación. Cuando el jurado volvió, el juez le pidió al presidente del jurado que se pare y dé su veredicto. El presidente del jurado se paró y dijo, encontramos a la demandada, no culpable. Señora GR, si hubiera sueños a la venta, ¿qué comprarías? ¿Acaso no comprarías tu deseo cumplido? Tus sueños no tienen precio ni se compran con dinero. Al encerrar al jurado en su imaginación, escuchando solo lo que ella quería escuchar, ella llevó al jurado a la unanimidad a su favor. Siendo el imaginar la realidad de todo lo que existe, con el cual la señora logró su deseo cumplido. La declaración de Hebel que dice, el poeta crea desde la contemplación, es verdad de los imaginadores también. Ellos saben cómo utilizar sus alucinaciones audiovisuales para crear la realidad. Nada es tan fatal como la conformidad. No debemos permitirnos ser ceñidos por la fijeza confinada de los hechos. Cambia la imagen, y por lo tanto cambias al hecho. R.O. empleó el arte de ver y sentir para crear su visión en la imaginación. 1 año atrás, llevé a mis hijos a Europa, dejando mi departamento amueblado al cuidado de mi niñera. Cuando regresamos unos meses después a los Estados Unidos, me encontré con que mis muebles y mi niñera habían desaparecido. El encargado del edificio dijo que la niñera había movido mis muebles, bajo mi pedido. No había nada que podía hacer por el momento, así que tomé a mis hijos y nos mudamos a un hotel. Yo reporté el incidente a la policía y, además, contraté a detectives privados. Ambas organizaciones investigaron cada compañía de mudanza y cada depósito de almacenamiento en la ciudad de Nueva York, sin éxito alguno. Parecía no haber rastro alguno de mis muebles, ni de mi niñera.
Habiendo agotado todas las opciones externas, recordé tu enseñanza y decidí intentar usar mi imaginación en este asunto. Entonces, sentada en mi habitación de hotel, cerré mis ojos y me imaginé a mí misma en mi propio departamento, sentada en mi silla preferida, rodeada de todos mis muebles personales. Miré al otro lado de mi living, al piano sobre el cual yo tenía fotos de mis hijos. Continué observando a mi piano hasta que la habitación completa se hizo vívidamente real para mí. Yo podía ver realmente a las fotos de mis hijos, y realmente podía sentir el tapizado de la silla en la cual, en mi imaginación, yo estaba sentada. Al día siguiente, cuando salí de mi banco, caminé en dirección a mi departamento vacío en vez de ir hacia el hotel. Cuando llegué a la esquina, descubrí mi error y estaba a punto de darme la vuelta cuando mi atención fue atraída hacia un par de tobillos muy familiares. Sí, los tobillos pertenecían a mi niñera. Caminé hacia ella y le tomé el brazo. Ella estaba bastante asustada, pero le aseguré que todo lo que yo quería de ella eran mis muebles. Llamé a un taxi y ella me llevó al lugar donde sus amigos habían guardado mis muebles. En un día, mi imaginación había podido encontrar lo que la fuerza policial e investigadores privados no habían podido encontrar en semanas. R.O. Esta señora conocía el secreto de imaginar antes de llamar a la policía, pero el imaginar a pesar de su importancia fue olvidado, dado a que la atención estaba fijada en los hechos. Sin embargo, en lo que la razón falló en encontrar por la fuerza, la imaginación encontró sin esfuerzo. Nada continúa meramente, incluyendo la sensación de pérdida sin su soporte imaginario. Al imaginarse que estaba sentada en su propia silla, en su propio living, rodeada de todos sus propios muebles, ella quitó el soporte imaginario que le había dado a su sensación de pérdida, y por su cambio imaginario, ella recuperó sus muebles perdidos y restableció su hogar. Tu imaginación es mucho más creativa, cuando te imaginas las cosas como desearías que fuesen, construyendo una nueva experiencia desde un sueño de fantasía. Para construir tal sueño de fantasía en su imaginación, F.G. invitó a jugar a todos sus sentidos, el de la vista, oído, tacto, olfato hasta el del gusto. Esta es su historia. Desde la infancia, yo he soñado con visitar lugares lejanos. Particularmente el Caribe, disparaba mi imaginación, y yo solía deleitarme en el sentimiento de estar allí. Los sueños son maravillosamente económicos, y ya de adulta, continuaba soñando mis sueños, dado a que no tenía dinero ni tiempo para convertirlos en realidad. El año pasado, fui llevada al hospital porque necesitaba cirugía. Yo había escuchado tus enseñanzas, y mientras me recuperaba, había decidido intensificar mi sueño despierto favorito mientras pasaba tiempo en el hospital. De hecho, le escribí a la compañía de barcos a vapor Alcoa, pidiéndoles folletos de viaje gratis, y los leí atentamente, hora tras hora, eligiendo el barco y el camarote de lujo, y los 7 puertos que más deseaba ver. Yo cerraba mis ojos, y en mi imaginación, subía por la rampa de aquel barco, y sentía el movimiento del agua cuando el barco abría su paso en el gran océano. Yo escuchaba el sonido de las olas rompiendo contra los costados del barco, sentía el calor húmedo del sol tropical en mi cara, y olía y saboreaba la sal del aire mientras navegábamos a través de las aguas azules. Por una semana completa, confinada a una cama de hospital, viví la libre y feliz experiencia de realmente estar en aquel barco. Luego, el día anterior a que me dieran el alta en el hospital, guardé los coloridos folletos, y me olvidé de ellos. 2 meses después, recibí un telegrama de una agencia de publicidad, diciéndome que yo había ganado un concurso. Recuerdo haber depositado un cupón de concursos unos meses atrás, en un supermercado de barrio, pero me había olvidado completamente del hecho. Yo había ganado el primer premio y, maravilla de maravillas, me correspondía un crucero caribeño auspiciado por la compañía de barcos a vapor Alcoa. Pero la maravilla no se terminó allí. El mismísimo camarote de lujo en el que yo había vivido, y me había movido imaginativamente mientras estuve en el hospital, había sido asignado para mí. Y, para hacer esta increíble historia aún más increíble, yo zarpé en aquel barco que yo había elegido, el cual paraba no solo en uno, sino en los 7 puertos que yo había deseado visitar. Viajar es el privilegio, no de los ricos, sino de los imaginativos.